Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con el hombre del traje blanco, Gerald Celente. Gerald, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. Gerald, el otro día estuvimos hablando de los zombies, que en el caso de la economía son muy numerosos. Creo que el término empezó a emplearse para hablar de los bancos japoneses que quebraron en los años 90 y que fueron reflotados gracias a una invención japonesa, la flexibilización cuantitativa, y a otras maquinaciones del Banco Central en un intento por mantener vivo algo a lo que se le debería haber dejado morir. Y ahora estamos sufriendo las repercusiones. Pero no solo tenemos zombies en la banca, Gerald. También los tenemos en la fracturación hidráulica, que ha demostrado ser un sector nada rentable desde el punto de vista económico y que se ha mantenido vivo gracias al dinero barato. Y ahora, como hemos contado en la primera parte, vemos que las empresas de cemento chinas pierden dinero por cada kilo de cemento que venden. Lo que pasa es que se las está manteniendo vivas gracias a unas nuevas transfusiones de dinero barato. Por eso decimos que hay empresas de cemento zombies. ¿A qué nos lleva todo esto, Gerald? Tienen que intentar sobrevivir. Ya que habla de la fracturación hidráulica, fíjese en lo que pasa en Estados Unidos, donde los bonos basura constituían el 15 o el 20% del sector energético. ¿Hasta esa proporción llegaban? Sí. Y ahora hay que pagar el interés asociado a esos bonos, en un sector que no es viable por culpa del precio de la energía, que no es lo suficientemente elevado como para sostener la deuda necesaria para excavar los pozos de fracturación. Es absurdo. ¿Y entonces qué ocurre? Que siguen produciendo, la oferta supera la demanda y eso hace que el precio siga bajando. Están desesperados, porque cada semana sale una nueva noticia hablando de la quiebra de un pozo. Todo el dinero que se ha invertido se está echando a perder. Y ahora la primera empresa del sector ha quebrado y la segunda está teniendo que optar por la vía de las fusiones y las adquisiciones. Lo que significa que en algún momento, cuando la cosa se solidifique, habrá un menor número de empresas que tendrán mucho más. Es decir, nos encaminamos hacia un mundo de multinacionales cada vez más grandes a medida que el resto de empresas va desapareciendo. Sí, uno de los principales beneficiarios de este ciclo de auges y estallidos diseñado por los banqueros para otros banqueros y sus amigos parece ser Warren Buffett, que tiene la vitola de ser un hombre de negocios brillante, pero que, aparte de comprar empresas con dinero barato, no contribuye con nada a la economía. De hecho, le está restando competitividad, acabando con la competencia y creando un oligopolio, un monopolio integrado verticalmente. Se ha convertido en un ladrón de guante blanco. Dígame, ¿le parece justo el calificativo? Eso es lo que hacen los fondos de cobertura y los grupos de capital privado. Analicemos la realidad de la que usted lleva años hablando. El dinero barato se ha utilizado exclusivamente para inflar los mercados bursátiles, que en Estados Unidos se han triplicado desde el 2009 gracias a las recompras de acciones que son posibles gracias al dinero que se toma prestado a coste cero y a las fusiones y adquisiciones que van camino de romper todos los récords. Por tanto, claro que son ladrones de guante blanco. La única diferencia es que en su momento había leyes para castigar a los ladrones de guante blanco y ahora, gracias a las sucesivas desregulaciones por parte de Clinton y Reagan y otros, desde la ley Glass-Steagall hasta el decreto Robinson-Patman, pasando por las leyes antimonopolio Sherman y Clayton, todas esas acciones han quedado despenalizadas, dando lugar a un nuevo tipo de ladrones de guante blanco. Es interesante lo que acaba de contar de que las fusiones y adquisiciones van camino de romper todos los récords. Hace 20 o 30 años, en la década de los 80, las fusiones y adquisiciones, las compras apalancadas, corrían a cargo de unas empresas que asumían el control de otras porque los activos de sus cuentas tenían una baja valoración y podían emplearse como garantía para pedir un préstamo con el que adquirir otra empresa y luego esos activos se podían vender. Eso sí, todo se basaba en un precio rebajado de los activos. En cambio, a día de hoy, las fusiones y adquisiciones se basan en un precio rebajado del dinero. Exacto. Es un paradigma completamente distinto. Sí. Que resulta muy perjudicial porque la única forma de seguir adelante con ello es manteniendo muy bajo el precio del dinero. El problema es que con eso lo que se hace es que las materias primas sigan cayendo. Las materias primas seguirán cayendo y se venderán al ciudadano de a pie. Hace tiempo, cuando usted y yo éramos jóvenes, había una cosa que se llamaban las cuentas de ahorros. La gente metía dinero en el banco y recibían un interés, lo que le permitía jubilarse. Pero ahora eso ya no es posible. Lo único que se hace con ello es beneficiar a las grandes empresas y a los grupos de capital privado que piden dinero prestado a costo cero para recomprar sus propias acciones y hacer negocios. Gerald acaba de hablar del concepto cuentas de ahorros. Para aquellos espectadores que pertenezcan a la generación del milenio, una cuenta de ahorros es la que se crea cuando uno mete dinero en el banco y el banco le paga un interés por él. Un interés, eso sí, menor del que le cobran a la gente al pedir un préstamo. Así era el sector bancario antes. Pueden buscarlo en Google. Pero esa realidad ya es ajena a nosotros.
se ha extinguido. Los ahorros han desaparecido. Y no solo no hay cuentas de ahorros, Gerald. No solo los intereses están al 0%, sino que además ahora nos encaminamos hacia los intereses negativos. ¿Puede explicarnos un poco lo que eso significa y cómo funciona? Lo que significa, y ocurre sobre todo en Europa, es que cuando metemos dinero en el banco nos cobra por tener el dinero con ellos. La otra noche estuve con un personaje muy famoso. No voy a decir quién, pero supongo que la gente se lo imaginará porque es el famoso más tonto al que conozco. Y le dije exactamente eso. ¿Y sabe qué me respondió? Entonces, ¿qué sentido tiene meter dinero en el banco? Tengo una pregunta mejor para usted. ¿Qué va a ocurrir con los bonos suizos y alemanes? Usted me los compra a un precio y cuando venzan dentro de 10 años yo le pago menos de lo que me pagó usted. Y todo porque me cae bien, es un tipo agradable. Sí, pero ¿qué incentivo? Dan seguridad. Sí, porque la alternativa es tener el dinero en efectivo guardado en casa. Y por eso yo soy tan partidario del oro. En otras palabras, el banco nos cobra por tener nuestro dinero. Entonces, si los bancos me cobran un 1% por almacenar mi dinero fiat y las empresas de lingotes de oro me cobran el mismo interés por almacenar mis existencias de oro, ¿quién sería el loco que preferiría almacenar dinero pagando una comisión del 1% antes que almacenar oro por el mismo precio? ¿Qué le parece esta? ¿Quién en su sano juicio iba a comprar un bono suizo o alemán que en 10 años va a valer menos de lo que cuesta ahora en lugar de comprar oro al precio actual y pensar que en el futuro valdrá más? Estamos hablando para dentro de 10 años. Si usted piensa que no va a valer más, está bien. Yo no me dedico a ofrecer asesoramiento en materia de inversión. Solo le transmito mi percepción. Y además hay que tener en cuenta la devaluación de las divisas. Piense en Rusia, en Brasil o en México. El peso mexicano cotiza en mínimos históricos. Si una persona tuviera oro en lugar de pesos reales o rublos, le iría mucho mejor, porque el oro está denominado en dólares, y en cambio la divisa de esos países se ha desplomado. ¿No cree que podría irle muy bien? El oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico frente al real. Exacto. Se ha duplicado o triplicado frente al rublo. Exacto. Está rozando su máximo histórico respecto al yen. Y en el caso del euro, no está muy lejos de alcanzarlo tampoco. Es decir, que en relación con las principales divisas del mundo, el oro se acerca, se sitúa o incluso supera sus respectivos máximos históricos. La única excepción es el dólar, la divisa de reserva mundial en la que cotizan todas las materias primas gracias a la supremacía de Estados Unidos y de su imperio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y también al índice drones por inmigrante, que ha creado Gerald Celente y que vamos a publicar en su web, todo apoyado sobre el dólar, que a la vez se apoya en el Pentágono, el cual se apoya directamente en las bombas. El dólar no se apoya en el oro, sino en la violencia. Usted va a celebrar una conferencia de paz en Kingston, aunque las expectativas no es que parezcan demasiado halagüeñas, porque el mercado de la paz no tiene liquidez. La paz no da dinero. Gerald, ¿cómo puede ocurrírsele celebrar una conferencia de paz cuando el valor de la paz nunca ha cotizado en niveles tan bajos? ¿Qué pasa? ¿Que es una apuesta contraria a la de los demás inversores? No, Parker Roberts escribió un artículo muy interesante en el que contaba que los analistas consideran que el movimiento pacifista está acabado. Por eso yo intento revivirlo. Es el Warren Buffett de la paz. Bueno, prefiero luchar por la paz que morir por la guerra, que es a donde nos está llevando la situación actual. Es la historia de siempre. Primero estalla la guerra de divisas, luego la del comercio y se acaba en una guerra mundial. ¿Nos hemos olvidado acaso de la Segunda Guerra Mundial? Basta con abrir el periódico cualquier día para ver la guerra de divisas y la guerra del comercio que tenemos. ¿Y hacia dónde nos está llevando? Todo el Oriente Próximo está desestabilizado, se habla de guerras por doquier. Por eso nosotros queremos impulsar la paz, y con la paz llega la prosperidad, que es algo que la gente no acaba de entender. Mire, nuestro plan de acción consiste en cerrar todas las bases que tiene Estados Unidos en el extranjero, asegurar nuestras fronteras, poner a las tropas a trabajar para rehabilitar nuestras maltrechas infraestructuras, en lugar de construir autovías en Afganistán, y obligar a que si se quiere ir a la guerra haya que contar con la aprobación del Congreso, que no ha votado a favor de ir a la guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y además habría que celebrar un referéndum en cada estado en el que en la papeleta se pudiera decir no a la guerra, porque los que pagamos la guerra somos los ciudadanos, no el Congreso, que no nos representa a nosotros, sino a aquellos que le dan, hablando educadamente, contribuciones para las campañas o, como le llamamos en el Bronx, sobornos y comisiones. De eso se trata. De acabar con esa violencia que nos absorbe desde el punto de vista moral, espiritual y económico y reconstruir Estados Unidos. ¿Quién dijo que la guerra es un latrocinio? ¿Smedley? Butler. Butler. Gracias. El problema es que ahora la guerra se ha convertido en una estafa Ponzi.
Es como cuando en la guerra de Irak llegó un helicóptero desde Washington con 8.000 millones de dólares en efectivo recién emitidos para seguir financiando la guerra. O sea, que para la guerra de Irak tenían 8.000 millones preparados. Pero, por arte de magia, no hay dinero para invertir en infraestructuras. No hay dinero para nada que fomente la paz. Si se entregan 8.000 millones de dólares a los señores de la guerra de Afganistán, eso quiere decir que se está fomentando la guerra. Mientras que si ese dinero se invirtiera en infraestructuras en Estados Unidos, entonces se estaría fomentando la paz. Usted argumenta que el mercado de la paz está infravalorado, que debería iniciarse una tendencia alcista en él, mientras que el de la guerra debería ir a la baja. El problema es que en esta economía nadie invierte en la paz. Nadie se da cuenta de que los fondos de pensiones, las divisas y los gobiernos invierten en la guerra. Usted habla del ciclo guerra de divisas, guerra del comercio, guerra mundial. Las dos primeras ya han comenzado. ¿Nos acercamos a una guerra mundial? Sí, lo vemos todos los días. Cada 2 por 3 se habla de Putin y la situación en el Oriente Próximo está fuera de control. Fuera de control. Después de que se hayan gastado 6 o 7 billones de dólares en las guerras de Irak y Afganistán, sin que éstas hayan reportado ningún beneficio. De hecho, solo han provocado más guerras. Fíjese en la crisis migratoria que tenemos ahora. Yo tengo 2 amigos médicos en Siria que han emigrado a Canadá. La economía siria iba muy bien, tenían un nivel cultural muy elevado. Y ahora todo eso ha desaparecido. Todo porque hay que acabar con Al-Assad. ¿Y quién es usted para decidir eso? Una de mis 4 normas para la paz dice así: si los desafías, sácalos de ahí. Tengo una idea que nos haría ganar mucho dinero: meter a Obama y Al-Assad en el anfiteatro de Verona y retransmitir la pelea mediante pago por visión a ver quién gana. La conferencia de paz debería celebrarse en Moscú. A ver si se revierte la situación y evitamos lo que parece que va a ser una guerra mundial inminente. Denos algún detalle más sobre la conferencia. Se celebrará el próximo 20 de septiembre en las 4 esquinas con más historia de todo Estados Unidos, en Colonial Kingston, el único cruce de Estados Unidos con construcciones de piedra prerevolucionarias en las 4 esquinas. De hecho, Kingston fue la primera capital del estado de Nueva York. De la Constitución que se escribió en el Palacio de Justicia que tenemos delante de nosotros, el 90% es ahora la Constitución de Estados Unidos. George Washington sí que fue un guerrero que luchó de verdad, sin conflictos con ninguna otra nación en su discurso de despedida. Washington, Adams, Jefferson, Madison, Franklin. Ninguno de ellos inició un solo conflicto con otros países. De eso se trata, de traer las tropas a casa, asegurar el territorio y reconstruir Estados Unidos. El Instituto Rand hizo un estudio... Tenemos que irnos. Está bien. Gerald Celente, es usted el George Washington de nuestro tiempo. De hecho, lo parece por su atuendo. Desde luego yo le doy mi apoyo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Quiero dar las gracias a Stacey Herbert y a nuestro invitado Gerald Celente, que participa en este magnífico programa en defensa de la paz. Por cierto, ¿cuál es la web? OccupyPeace.us. OccupyPeace.us. Para contactar con nosotros, escríbenos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.